En el vídeo de hoy os traigo dos variaciones. Por una parte, vamos a ver cómo convertir la blusa Daría, la blusa que yo llevo puesta, en un vestido, y por otra parte vamos a ver cómo podemos forrar una faldita de este tipo de diseño de una forma muy sencilla. Os comento, cuando yo diseñé la blusa Daría, quise que esta zona del delantero llegara a la línea de cintura para que en el futuro se pudiera transformar de forma muy sencilla en un vestido. ¿Por qué? Porque al llegar esta zona a la línea de cintura se puede unir fácilmente a la cintura, a la línea de cintura de cualquier falda que esta zona la tenga recta. De esta manera queda un diseño muy chulo, porque al ser la blusa más corta en el resto del cuerpo, crea una ventana abierta donde se ve la piel del cuerpo, que acompaña a toda esta zona descubierta con la lazada en la espalda. ¿Qué pasa? Que aquí, para hacer este diseño, yo he utilizado mi patrón de la falda Anae, pero podríamos utilizar una falda midi, una falda tubo, una maxifalda. Como digo, cualquier falda que tenga una línea de cintura que quede recta es una buena opción para convertir esta blusa en vestido. Así pues, aquí tenemos una primera variación que vamos a tratar en este vídeo, y por otra parte, como os comento, voy a utilizar el patrón de la falda Anae. Este patrón de falda es una falda de corte midi, de corte al bies, con lo cual es perfecta para todo este tipo de tejidos satén, piel de ángel, tejidos con mucho movimiento. Pero si la hacemos en versión corta, podemos jugar con las propiedades del tejido para, en lugar de hacerla al bies, cortarla al recto hilo, que nos quede una minifalda de silueta A muy sencilla, perfecta para el día a día, y que realmente cambia completamente la identidad de la prenda, siendo que con el mismo patrón podemos conseguir dos prendas muy diferentes. Además, al confeccionar la falda original, la falda Anae de corte al bies, para que el tejido tenga más movimiento, la falda tenga más caída, va sin forrar. Pero en este caso, al ser cortita y yo querer que tenga más cuerpo, voy a explicar la confección con forro. Dicho esto, se podría perfectamente confeccionar la falda con un dobladillo en el bajo, podría ser cortita e igualmente ir sin forro, no hay problema. Pero siempre está bien tener opciones y ver un poco cómo podemos tratar los patrones de diferentes formas. Así que vamos a ello, vamos a explicar la transformación que tenemos que hacer en la falda, vamos a confeccionar la falda y añadiremos el paso extra para poder convertir la falda en un vestido junto con la blusa. Vamos a ello. Aquí tengo la blusa Daría confeccionada, y es que la confección de la parte superior, en este caso de una versión en vestido, la confección del cuerpo no afectaría nada a la unión con la falda. Aquí falta el anudado de la espalda, pero bueno, eso se coloca al final. Y lo que es el cuerpo está cosido, pero lo que he hecho ha sido dejar esta zona sin acabar. La blusa está pensada para que esta parte del delantero quede a línea de cintura, de manera que es muy fácil hacer una versión en vestido uniendo simplemente esta parte del delantero a la línea de cintura de una falda. Si la falda siguiera todo el corte en la cintura, lo que nos quedaría además es un espacio aquí, como una ventana, que se ve pues la piel. Por aquí iría la cintura de la falda. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Se puede añadir cualquier falda con corte recto en la cintura, pero yo voy a utilizar el patrón de la falda Anae. El patrón de la falda Anae, en principio, está pensado para corte al bies, es decir, las piezas, el recto hilo, se colocaría a 45 grados respecto a los orillos del tejido en la versión larga para que sea una falda con movimiento y demás.
pero si se hace en versión corta, se puede utilizar siguiendo el recto hilo normal, es decir, con esta línea paralela a los orillos del tejido. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer el vestido versión mini, tengo el tejido cortado al recto hilo y lo único que hay que hacer como modificación del patrón, veis, aquí lo podéis ver, es desde la línea de cintura medir con la cinta métrica hacia abajo el largo de falda que queremos. Pongamos que de aquí a aquí mide 42 centímetros más los márgenes de costura. Entonces vamos midiendo y después cortamos, ¿veis? Y nos queda una falda mini súper sencilla, que ya digo que podemos cortar tanto al recto hilo como al bies en este tejido, que es un tipo de jacquard. He preferido cortarlo al recto hilo. De manera que en este caso he cortado el delantero al lomo para que esté en una sola pieza y he dejado la espalda, le he añadido margen de costura en el centro para poder poner aquí una cremallera en el centro espalda. Y es que la falda Atae la lleva en el costado. Esto al final, donde quieres poner el cierre, es a gusto. Y además voy a coserla con forro, en este caso, así que cada pieza la he cortado en tejido y también en tejido de forro. En este caso estoy utilizando un popelín de algodón, de manera que me sirve tanto de forro como en parte como una pequeña entretela para que la falda quede con cuerpo. Como este tejido se deshilacha bastante, he añadido tiras de entretela por el borde para que aguante mejor mientras la estamos cosiendo. Dichos estos apuntes sobre la transformación sencilla del patrón, ya lo veis, vamos a confeccionar la falda. Vamos a empezar uniendo el delantero de la falda con las dos piezas de espalda por el costado. Dejaremos abierto el centro espalda. Simplemente colocaremos las piezas derecho con derecho y pasaremos un pespunte a margen de costura por toda la línea de costado. Plancharemos la costura en abierto. Después, de forma separada, haremos lo mismo con las piezas del forro. Una vez tenemos las dos faldas confeccionadas, vamos a unirlas por toda la línea del bajo. Colocaremos falda exterior y forro derecho con derecho. Haremos un buen ejercicio de coincidencias en la costura de costado y pasaremos un pespunte a margen de costura. Como el bajo de la falda es ligeramente curvado, podemos hacer algunos piquetes. Y después volcaremos las piezas para que queden encarados el revés con el revés. Vamos a planchar bien todo el bajo de la falda. Pero lo que vamos a hacer es que el tejido exterior quede doblado unos 0,5 centímetros hacia la parte interna de la falda. De esta manera la costura va a quedar un poco desplazada y va a dar el efecto de que hemos hecho un pequeño dobladillo. Una vez lo hemos planchado, el forro por la parte superior va a quedar más largo que la falda. Vamos a ir sujetando toda la pieza con alfileres, llevando el forro hacia arriba para que sobresalga el tejido que necesita sobresalir. La diferencia tiene que ser pequeña porque solo nos hemos metido 0,5 centímetros.
Comprobaremos que el tejido queda bien tanto desde el interior como desde el exterior. Si hemos comprobado que la caída de la falda está bien, procederemos a cortar el sobrante del forro. Desde la línea del bajo vamos a marcar un piquete a 5 centímetros, tanto en el tejido exterior como en el forro. Ahora colocaremos las dos piezas de centro-espalda derecho con derecho. Vamos a unir de piquete a piquete que acabamos de marcar. Es súper importante que la costura del bajo nos quede bien alineada cuando hagamos este pespunte. Si la costura no queda alineada, la falda va a parecer menos profesional. Esta costura la plancharemos en abierto. Ahora sí podemos colocar la cremallera invisible de línea de cintura hacia abajo. Podemos marcar el piquete de fin de cremallera a unos 30-32 centímetros de la línea de cintura. En este vídeo no vamos a ver cómo coser una cremallera invisible porque ya lo hemos visto en otros vídeos. La información también está en nuestro blog. Igual que colocamos una cremallera invisible, podríamos colocar cualquier otro tipo de cremallera. Terminaremos de cerrar la costura que queda debajo de la cremallera, colocando las piezas derecho con derecho, y coseremos también la costura de centro-espalda del forro hasta el piquete de final de cremallera, dejando toda la zona superior abierta para después poder asear toda la línea de cremallera. El último paso que vamos a hacer antes de asear la cremallera es coser la línea de cintura. Para esto vamos a colocar toda la línea de cintura derecho con derecho, entre pieza exterior y forro. Vamos a poder darle la vuelta fácilmente a la prenda porque justamente tenemos esa zona de la cremallera todavía sin coser. Si simplemente quisiéramos hacer la falda anae en versión corta y forrada, coseríamos toda la línea de cintura y después le daríamos la vuelta para poder plancharla bien. Pero en este caso queremos convertir la blusa Daría en un vestido, así que en esta costura de cintura vamos a insertar el cuerpo de la blusa Daría. El cuerpo lo vamos a colocar en el centro delantero de la falda. Esta parte la colocaremos derecho con la cintura de la falda. Tenemos que introducir todo el cuerpo dentro de la falda. Y haremos coincidir el piquete de centro delantero de ambas piezas. De esta manera el cuerpo va a quedar insertado entre el tejido exterior de la falda y el forro.
Una vez pasado el pespunte de cintura, le damos la vuelta a la prenda y plancharemos toda la línea de cintura. Yo no lo he hecho, pero podríamos hacer un pespunte de carga por el forro también. Finalmente, a mano, voy a volcar el margen de costura del forro hacia adentro y voy a asear toda la costura de la cremallera con unas puntadas invisibles. Lo sujetamos todo con alfileres y después aplicamos puntadas a mano. Con esto la prenda quedaría totalmente terminada. Aquí terminamos con el vídeo, espero que os haya gustado. Como os comentaba, podemos simplemente tratar la falda como una prenda individual. Yo aquí la tengo confeccionada, por ejemplo, veis en lino blanco, esta falda está también cortada al recto hilo, de manera que a veces lo que hago es utilizar el top y la falda juntos, no están unidos a línea de cintura, pero sigue pareciendo un efecto de vestido y de esta manera puedo decidir cuándo quiero vestirla de blusa, cuándo quiero vestir solo la falda y cuándo quiero vestir las dos juntas. Y por otra parte, igual que os he dicho que al hacer la mini se puede cortar al recto hilo, también se puede cortar al bies, que es lo que hemos hecho aquí con esta falda, que hemos aprovechado el tejido de cuadros, hemos cortado al bies y así los cuadros quedan en diagonal. ¿Se podría haber hecho al recto hilo? Sí, cambiaría el estampado. Y por supuesto que esta pregunta seguramente también surja, este tejido que he utilizado para hacer el vestido es un tipo de jacquard. Este en concreto me llegó en una caja sorpresa que me enviaron desde la tienda de tejidos de Gratacós de Barcelona. Es muy bonito, tiene una especie de relieve. Para que os hagáis una idea, un jacquard es también el tipo de creación el método de creación de tejido que se utiliza para crear brocados, damascos y todo ese tipo de telas. Y nada, con todo esto espero, como os decía, que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.